Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esta edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema también interesante, sobre la producción lechera en Cochabamba. Nos dará a conocer dilemas y desafíos de este sector, de nuestra industria cochabambina, el doctor Fernando Salazar Ortuño, quien es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Fernando, y como siempre, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Buenas noches a todos los televidentes y bueno, aquí Silvano para hablar con la población los resultados de investigación de lo que es la agroindustria en Cochabamba, uno de los programas centrales que tengo dentro del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Facultad de Economía en nuestra región. Muy bien, Fernando, y para empezar, ¿cómo andamos con la producción de leche en Bolivia, pero en particular en Cochabamba? Bien, bueno, todos escuchamos continuamente la situación de crisis, protestas, reclamos, expectativas que tenemos en torno al tema leche aquí en Cochabamba, porque es quizás el segundo o el primer sector agroindustrial sostenible más importante de nuestra región, ¿no? Pero así en términos generales, ¿cómo andamos? Pues andamos mal. ¿No? Andamos mal en el sentido de que Bolivia es el último productor latinoamericano de leche. Apenas producimos el 2.1% de la producción total que se tiene en Latinoamérica, ¿no? Colombia es el primero con el 49%, más de 63 millones de litros, y Bolivia estamos produciendo no más de 2.5 millones de litros. O sea, la diferencia es enorme y con el resto de los países nos ganan Perú, Ecuador, Argentina, etc. Es decir, si nos comparamos, no estamos bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nos comparamos con Europa, etcétera, estamos peor, porque un país tan chiquitito como Holanda, pues viene a ser el primer productor y exportador mundial de leche. Entonces eso nos llama la atención y Holanda es del tamaño de Oruro. Un poco por ahí andamos a nivel internacional, Silvano. Entonces hay muchas expectativas, etcétera. Y a nivel nacional, básicamente somos 3 los departamentos los que más producimos leche. Estamos alrededor de unos 300.000 litros diarios, subiendo, bajando, dependiendo del periodo, ¿no? Del periodo productivo. Santa Cruz es el primero con el 52%. 151.000 litros diarios. Cochabamba es el segundo con el 28%, La Paz con el 10% y el resto del país, bueno, se distribuye entre el resto del 10%. Cochabamba se dice que de la actualidad posiblemente estamos ya alrededor de unos 120 a 150.000 litros, pero sigue siendo el segundo productor y Santa Cruz nos lleva todavía prácticamente con el doble. A ver, ciclo productivo de la leche. Todos imaginamos, vemos la vaquita, ¿no? La vaquita lista para ordeñarla, pero creo que el proceso es un poquito más complicado, ¿no? Claro, como dices, bueno, a veces nosotros no valoramos este esfuerzo que tienen nuestros productores, como en todo, de verdad, ¿no? O sea, qué lindo es comprar leche en polvo, qué lindo es ir a la tienda, véndame un litro de leche Pilo, tu mantequilla, tu yogur, pero detrás de esto hay todo un esfuerzo humano muy grande, un esfuerzo de nuestras familias, nuestros productores, nuestros parientes, digo yo, ¿no? En ese sentido, el ciclo productivo es bastante complejo, bastante costoso, muy sacrificado, uno de los sectores más sacrificados. Primero, para producir tienes que tener ganado, para tener ganado tienes que tener tierra, forraje, tener un capital altísimo, mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo en ganado, por ejemplo, un ganado mejorado, de buena calidad, Holstein o si no suizo pardo, que produce entre 20 a 30 a 35 litros, nos cuesta alrededor de 15 a 20 mil bolivianos. Ese es el costo real.
Un mesticito, podemos decir que nos produce hasta 15 litros o un poquito menos, nos cuesta por lo menos unos 10, 12 mil bolivianos. Y uno criollito que nos produce 3, 5 litros diarios, nos cuesta mínimamente entre 3 a 5 mil bolivianos. Ese es el costo real. Y si hablamos de un pequeño hato de entre 3 a 6 cabezas de ganado productoras de leche, más el establo, más el equipamiento que necesitas, ordeñadora en muchos casos, necesitas cortadora la cortadora del forraje, empaquetadora, la picadora, los tachos, para llevar al centro de acopio algún instrumento, bicicleta, moto. Es decir, es una inversión que sobrepasa los $50,000, tranquilamente el más pequeño productor. Entonces allí tenemos esta fuerte inversión de capital, y no solamente es eso, es la producción misma de forraje, porque no solamente vive pues de chala y de alfalfa, de cebada, ¿no? Que nosotros la conocemos muchas veces como avena, la parte del forraje misma, ¿no? Sino que requiere de gran cantidad de tierra, ¿no? O sea, se dice que mínimamente se necesita 1 hectárea por cada 4 o 5 cabezas de ganado, lecheros, ¿no? ¿Quién tiene 1 hectárea de alfalfa bajo riego en nuestras condiciones actuales, ¿no? Es decir, es una situación muy compleja, es muy dependiente de la compra de alimentos, tanto frescos y sobre todo de alimentos provenientes de la gran industria cruceña. Esto es carísimo, no solamente sembrar, cultivar, etcétera, también cuando hay que cosechar, pues hay que empaquetar, ¿no? Esto desde formar los silos, con la cuestión de la chala, hay que picar, decía, hay que enificar, hay que conservarlo, es decir, es una pesadilla, yo diría, ¿no? Yo en la actualidad crío ganado y de verdad no sé cómo hace la gente. Es terrible la situación de trabajo porque desde las 4 de la mañana ya estás de pie, ¿no? Y te acuestas junto con la vaca, y la vaca nunca duerme, digo yo, son fregadas, la atención es puntual, etcétera, y entonces no solamente es forraje, la alimentación que te decía, en hora, no tiene que faltarle esto, etcétera, y si quieres producir no solamente es con tu parcelita que tienes, y además mala parcela porque nunca alcanza, tienes que dar afrecho, borra de cebada, soya, papa de algodón, harina de huesos, a veces harina de pescado, ahí vienen los suplementos minerales, calcio, fósforo, pesadilla total. Y todo esto se compra del mercado, sobre todo de la gran industria cruceña. Y ahí no concluye todo, ¿no? Porque hay que reproducir el ganado, no tiene que pasar el celo, hay que cuidar esta cuestión, que no cruce antes, que no cruce después, la cuestión del ordeño, 4 de la mañana, el traslado al centro de acopio, la venta, ir a cobrar, que las reuniones, que el riego. Eso nomás es la producción de leche, un complejo muy dinámico, agrícola, un complejo de tratamiento de la leche y obviamente altísimo sacrificio humano, porque ahí no puede ser lechero una persona, es la familia entera y no 1 hora, 2 horas, por lo menos te lleva unas 6 hasta 12 horas muchas veces. Claro que sí. Y un poco se habla de una cuenca lechera, ¿verdad?, en Cochabamba. Y también podrías caracterizar un poco a los productores y dónde termina la leche producida. Ya, orgullosamente siempre decimos, ¿no? El granero de Bolivia, ya la anterior vez decíamos, el granero ni siquiera te da maíz para los pollos que producimos, ¿no? Lo mismo nos pasa acá, pero nos sentimos orgullosos de esta tradición lechera que tenemos, somos el sector dinámico, aunque seamos los segundos en Bolivia, ¿no? Y tenemos condiciones ecológicas aptas. Todos nuestros 47 municipios son aptos para la producción lechera, esa es la buena noticia, ¿no? Todos producimos leche. Obviamente están más concentrados en unos municipios, en unas provincias más que en otras. Cercado es el número 1 con la mayor cantidad de número de productores y número de vacas, ¿no? Y luego está Colcapirua, aquí nuestro vecino, o sea, el Valle Bajo, ¿no? El Valle Bajo, Valle Central, Valle de Sacaba, Quillacollo es el segundo productor, Vinto y sucesivamente viene Crisa, Punata, etcétera, ¿no? Entonces, entre todo esto, debemos en este momento sobrepasar en número de población al menos las 100,000 cabezas. Habló del ganado dedicado obviamente a la producción lechera, porque en la producción lechera dicen, hay 6 vacas y las 6 vacas dan leche. No, mentira, la mitad da leche.
La otra mitad está en los diferentes procesos de producción. Están preñadas, están por el periodo de destetes, son vacas secas, vaquillones, hay chaquillas, terneras, terneros, toretes, toros. Es decir, no es 100% de producción, no, la mitad te producirá la leche y el resto está en cría, engorde, crecimiento y etcétera, etcétera. Pero es nuestra cuenca lechera esa cantidad. Tenemos más de 200.000 litros día en Cochabamba produciendo, el 86% se va a la PIN, luego vamos a hablar de esto, ¿no? Y el 3% pues se consume, autoconsumo familiar, nuestro famoso quesillito que está en toda la cancha para nuestras ensaladitas, para nuestro pan de cada día, etcétera, ¿no? Y esa es más o menos la dinámica que en este momento aglutina a más de 5.000 productores de leches que están agrupados en 15 asociaciones y empresas, que esto es bien importante. El carácter cooperativo, el carácter comunitario es lo que hace también a la sostenibilidad. Sin esto muere, yo digo, muchas de nuestras industrias, en especial de la leche. Entonces esto es básicamente el punto central. Y cuando me hablas de qué tan grandes, pequeños, el 90% de nuestros productores son pequeños, tienen un hato hasta 15 cabezas. Ya decía, la mitad de estos, 6 o 8 son productoras. El resto está pues de vaquillón, chiquititas, etcétera, comen gratis, como dicen los campesinos, ¿no? Y con una producción media por unidad entre 12 a 15, los que tienen ganado mejorado. Tenemos luego a los productores medianos, bueno, estos pequeños tienen de 1 a 5 hectáreas. En nuestro caso de Cochabamba, la mayoría tiene a menos de 1 hectárea, ¿no? El resto pues es grave. Los otros, los medianos, tienen de 5 a 30, con ya 50 a 80 cabezas de ganado, y los grandes con más de 30 hectáreas, estamos hablando ya de empresas, ¿no? Esta es la situación ahorita de los productores de leche en Cochabamba. ¿Y cómo se alcanzó un nivel de producción agroindustrial en Cochabamba? Tengo entendido que debe haber habido un recorrido histórico, ¿verdad? Sí, como toda industria productiva es el esfuerzo de una sociedad, el esfuerzo de un estado, el esfuerzo de un pueblo, ¿no? Bueno, la producción de leche siempre tuvimos de los camélidos, ¿no? De las llamas, vienen luego los españoles, la producción de cabra era bien importante, con el ganado criollo donde máximo ordeñaban hasta 3, 5 litros, encontramos en el archivo, ¿no? Y el despegue viene ya con la gran minería, los empresarios, los grandes mineros, terratenientes empiezan a importar ganado mejorado, siempre ganado caballar, burros, ¿no? La cuestión, y también ganado lechero, y obviamente el ganado para carne, ¿no? Entonces este ganado mejorado es importante ver en Aniceto Arce, en Pacheco, en Suárez, digamos, que trae desde la India, ¿no? Primer ganado genético, y en Cochabamba lo bonito también que tenemos es que Patiño, a partir de 1912, con Pairumani, nos trae lo máximo de tecnología genética, producción de 30, 35 litros, fíjense qué años les estoy hablando, ¿no? 1910, y se trae el establo completo norteamericano, los farmers, ¿no? Los famosos también establos que existían en Alemania, es decir, es una copia fiel, trae los albañiles, los constructores que lo construyen en ese sistema, maquinaria de primer y equipo de alta tecnología, y obviamente se trae también a los cowboys en Cochabamba, en sus caballos, todo lo que vemos en la película. Eso hubo en la finca Patiño. Con el interés, él era un promotor muy interesante, Patiño, ¿no? Con el interés de reproducir y entregar a toda la industria latifundista. La industria latifundista siempre, pero por su lado, nunca invirtió en leche, sino se quedó hasta por allá. Con su quesillo y su leche para vender en las calles, con sus pongos, mitamis, estaban felices. Pero Patiño ya tenía otra idea. En ese sentido, él ya vendía su leche, llevaba grandes cantidades a sus minas, no nos olvidemos, hasta 20.000 trabajadores llegó a tener. Es decir, un visionario en ese sentido muy importante. Y donde sale el despegue, obviamente, es con la revolución del 52.
nacionalización de las minas, el fin de los grandes latifundios, y allí el Estado implementa la política, ¿no?, de la economía de Estado, de sustitución de importaciones, la gran diversificación económica a través de lo que implicaría la Corporación Boliviana de Fomento, la CBF, donde entre sus políticas están obviamente la infraestructura vial, etcétera, y el sector lechero específico, por ser estratégico en el sentido de seguridad alimentaria para nuestros niños. 98% de nuestros niños padecen de desnutrición en este momento, analfabetismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el punto central, y allá los lecheros, entre pequeñitos, ¿no?, y los nuevos sindicatos que empiezan a emerger, forman la primera asociación de productores de leche, no más de 100 y tantos individuos, en 1954. Y había lecheros porque vendían leche en burros, en bicicleta, leche por las mañanas gritando, quesillo, etcétera, etcétera. Es decir, pero ya hay una idea de asociación, la APL, ¿no?, la Asociación de Productores de Leche. Entre el 60 y 70 del proceso revolucionario ya surge a partir de 1957 la primera planta industrializadora de leche en Cochabamba, la PIL, ¿no?, con créditos de UNICEF a través de Naciones Unidas. El Estado invierte una planta que tiene capacidad de 40.000 litros de procesamiento, pero la leche no llegaba ni a 400 litros, 4% de su capacidad de funcionamiento. Esa era la realidad concreta, no había leche. Y una planta monstruosa es como hacer hervir agua, tener un tacho gigante, hacer hervir y que no llegue ni siquiera a 10 centímetros, por decirles de 80 centímetros. Y los costos y las pérdidas eran enormes. Entonces todo eso tuvo que ser subvencionado por el Estado, los productores de leche obviamente que daban precios bajos su leche, y el mercado que no se abría porque no había tradición de consumo de leche. Consumían sí alcohol, consumían cerveza, consumían chicha. Leche nadie quería consumir, al nivel por lo menos como el Estado y la sociedad demandaba en este sentido, ¿no? Es decir, una cultura muy baja de consumidores de leche, y los 170 productores que había en este momento siempre trabajando a pérdida, ¿no?, en una crisis continua, digo yo. Y de allá en adelante, la importación era más o menos de 8.5 millones de kilos de leche en polvo, condensada, la leche esta dulce que tenemos, ¿no ve?, natas, quesos, etcétera. Y nosotros solo producíamos el 50%, pero en menos de 10 años logramos revertir esta situación, ¿no? En ese sentido es importante ver que el desafío de importación era dura, real, cara a cara, ¿no? Y de allá en adelante el militarismo entre 71 y 78 logra, digamos, por primera vez también crear una política, ¿no?, de fomento y coordinación a la leche, cosa que no existe hoy en día, pero los militares sí lo hicieron, tenían una política. El 72 permitió la creación del programa de fomento lechero, empezó a crearse nuevas plantas de leche en Santa Cruz, en Sucre, en Tarija. En Cochabamba se expandió de los 40.000 a 120.000 litros, ya teníamos bastante leche, estábamos ya con casi con 90.000 litros, es decir, mejoramos muy rápidamente en este sentido. La Paz, Santa Cruz, Tarija, decirles que tuvo un despegue y logramos la sustitución de importaciones, por lo menos en el sentido masivo que conocíamos. En 1978 Cochabamba producía el 70%, ojo, 70% de la producción nacional, con 502 productores de 160 que había. Teníamos ya nuestra Federación de Productores de Leche. Y en ese sentido había gran expectativa con más de 11.000 cabezas de ganado. Nuestro limitante era que seguíamos produciendo 4 o 5 litros por cabeza, muy baja nuestra producción. Luego nos viene el periodo neoliberal, se elimina con el 21060 la Corporación Boliviana de Fomento, cae a la mitad nuestra producción de leche, no había crédito, no había nada, los productores tenían que sobrevivir como podían, no hay inversión. Se llega a quebrar la PIL con una deuda de más de $30.000 y nos viene el modelo de privatización a partir de 1996 y 2006, cosa que ya vimos nuestra generación. Se subasta la empresa estratégica más importante del país. Una deuda de $30.000 o 30 millones de dólares, venderlo en $10 millones, era la mayor estafa. Los productores querían comprarse la PIL,
no pidieron regalado al Estado en estos momentos. Hubo muchas marchas, manifestaciones, pero no, aquí había un negocio de por medio, porque estábamos hablando de un mercado, un movimiento de 200 millones de dólares en el país mínimamente, de los cuales la empresa que compraba iba a ganar al menos 100 millones de dólares líquido año. Era una mina de oro y barato, y obviamente aquí viene la corrupción que pagaron a los que privatizaron y todo lo demás. La historia de la tragedia comienza ahí, pero la PIL sí hace inversiones, hace mejoramiento en la planta, se adquieren nuevos equipos y nos sacan líneas de producción. Esto es bien importante resaltarlos. Nos producen no solamente leche, la PIL, el grupo Gloria, que pertenece a la transnacional Nestlé, ¿no?, sino que también nos sacan más de 200 líneas de producción. Es decir, no solo produce leche, produce galletas, produce helados, produce agua para vendernos, como si fabricaran el agua, cuestiones de sardinas y todo lo que producen en el país, hasta café. Es decir, se olvidan de la leche y empiezan a importarnos con altas subvenciones sobre pretexto de insumos para la producción lechera. Ese es el desarrollo que tiene, digamos, esta industria con este esfuerzo pujante de los, y reitero, de nuestros productores de leche. Bueno, no miraremos solo atrás, aunque es importante, ¿no?, conocer un poco las razones, todo lo que se ha vivido para alcanzar este nivel agroindustrial. Pero mirando hacia adelante, ¿qué potenciales todavía tenemos en Cochabamba con respecto a la producción de leche? Nuestra potencialidad es grande porque si bien, digamos, encontramos que nuestra cuenca lechera tradicional, este Valle Bajo, ahora es el eje metropolitano, pues hemos perdido mucho de lo que implica nuestra área agrícola. El uso de tierra agrícola no se respetó en cuanto a las normativas. Las leyes de incentivo al proyecto Misicuni desde los 50 hasta la fecha no se hace realidad. No hay Misicuni, solo tenemos el sistema número 1 y nuestros sistemas tradicionales de riego y las inversiones en pozos para el riego y para los abrevaderos. Es decir, cero de incentivo a la producción lechera. En este marco negativo, obviamente nos está comiendo la ciudad, ¿no? La gente nos está comiendo, yo digo, la tierra, ¿no? Y lo que está pasando ahora es un traslado de lo que era esta cuenca tradicional lechera hacia los municipios cercanos. Es decir, por ejemplo, todo lo que es el municipio Capinota, el municipio Sipe, pasando de Parotania hacia allá, que antes era zona productora de verduras por excelencia, se está transformando hoy en día en una zona lechera. Valle Alto, lo propio. Es decir, existe renovación potencial grande de tierras y sobre todo el sector andino. Tierras a secano, Tapacarí, Tacopaya, Bolívar, etcétera, y todo lo que es el Cono Sur, se presenta como un gran potencial de producción de leche, ¿no? Pero allá obviamente hay limitantes y esas limitantes están en discusión. Sin embargo, ya a la fecha tenemos más o menos una cantidad enorme de empresas. No solamente está la PIL, hay empresas pequeñas, hay ILVA, hay Angostura, tenemos Haas, etcétera, y muchas de estas empresas pequeñitas que están constituyéndose una alternativa. También tenemos inversión estatal, han creado plantas como la planta de Asirumarca, ¿no?, con el programa Evo Cumple, las plantas de leche a través de desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba. Es decir, hay unas ganas de poder llevar adelante aún y poder al menos mantener, porque remontar a Santa Cruz es imposible. Santa Cruz, desde el momento en que fue agroindustria a partir de los años 70, nunca dejó de ser la primera agroindustria con tecnología de punta. Nosotros, de nuestro 70% que controlábamos en los años 70, digamos, la producción lechera, siempre hemos ido bajando y seguimos bajando. Bueno, y para concluir el programa, ¿algún comentario adicional? Sí, el tema, digamos, que es lacerante para nuestros productores y nuestra agroindustria en general, ¿no?, el precio. El precio de la leche en este momento están pagando 3.40, 3.70 la pila, quienes están afiliados y tienen una suerte de, podemos decir, registro, así como derecho de entrega, accionistas lo llaman, ¿no? Y a los que no son, como yo, 3.40. ¿No? Y haciendo ya los estudios muy en detalle, que es otro tema, ¿no?, sobre los costos de producción y todo esto, el lechero no percibe más de 1 boliviano por leche de rendimiento, ¿no? Con un boliviano diario que entregue 60 litros diarios, 60 pesos diarios es su ingreso de lechero,
¿no? Ahora, obviamente, si tienes 30 cabezas y buen ganado, puedes entregar 600 bolivianos, o 600 litros, ganas 600 bolivianos. Esto no es sostenible, ¿no? Porque la leche en Bolivia, digamos, el lechero entrega casi subvencionado a la transnacional PIL, ¿no? Y esto no es justo, ¿no? ¿Cómo va a entregar subvencionado su producto? Por eso no hay pues lecheros de clase media. Siguen siendo campesinos pobres que están con su llanta ahí parchada, entregando agua, ni siquiera tienen un abrevadero. Fíjense los hatos lecheros, es una pena. Vivimos todavía la intemperie, nuestro ganado siempre va a ser malo, etcétera. Y a esto hay que añadir que frente al precio, todavía la PIL quiere bajar a 2 bolivianos, ¿no? En todo el mundo, el precio de leche, cuando ya en el mercado, embotellado, procesado, cuesta más que la Coca-Cola, digo yo. No sé en qué idioma más explicar, ¿no? Si vamos a Chile, Argentina, nuestros vecinos, mismo Perú, pero aquí, ¿cuánto compra usted, ama de casa, usted, padre de familia, la leche para su hijo? ¿No? Entonces, no es justo para nuestros productores. No hay una política de incentivos. Se subvenciona la gasolina, el diésel, de La Paz, desde La Paz hasta Desaguadero. Hay creo, cada 5 kilómetros un surtidor, pero para nuestros lecheros, ¿qué hay? Les han dado, creo, ordeñadoras, nada más, créditos, pero créditos tan bajos. No hay una política de desarrollo lechero. Con el precio los matan, no hay política de incentivo, y el consumo de leche que es una lágrima. Nosotros, y esto es la PIL, ¿no? O sea, el promedio a nivel europeo son 256 litros año, per cápita, por persona, ¿no? En Latinoamérica 105 litros. El consumo por año. En Bolivia 38 litros. O sea, cada uno de nosotros 38 litros al año. Con esto no se puede, manejar, porque lo que van a producir, en este momento hay una sobreproducción. La PIL, cuando se ve saturada, ¿saben qué pasa? Primero, pone obstáculos a la calidad de leche. No se coge un módulo los 2.000 o 5.000 litros que tiene un módulo de 50, 80 o 200 campesinos. Y esos campesinos, ¿qué hacen? Venden el litro de leche a 50 centavos. Porque ¿qué van a hacer? Queso en un día al otro, venden quesos, como llaman ellos, así morcos, que es el término que manejan, ¿no? Donde 1,5 litros a 2 litros, se vende eso a veces en 2 pesos, 3 bolivianos. O sea, 2 litros para un queso en 2, 3 bolivianos, por favor. No es posible tener esta sangría, yo digo, ¿no? Y a esto viene obviamente la PIL, que no hace nada de promoción, que gana un dineral, ¿no? Si bien tenemos nos dicen tienen 1.500 trabajadores en forma directa e indirecta que subvencionan, está bien, pero con un movimiento superior a los 200 millones de dólares, yo digo, estoy calculando cerca de 300 millones de dólares en Bolivia ahorita, el movimiento de la leche. ¿Cómo nos van a venir con esa cuestión de que no pueden desarrollar una política comunicacional donde se incentive? Aquí hay, ¿no? Está comprobado esto. En Cochabamba tenemos más o menos 3 horas de propaganda Coca-Cola, radio, televisión, que Coca-Cola aquí, Coca-Cola allá. Lo mismo, una hora y media de cerveza, o sea, embriáguese y embriáguese, y de leche. Ni siquiera llega a 1 minuto diario, en términos generales. O sea, con ese incentivo, falta de política del Estado, no entendemos cómo Evo Morales no nacionalizó esta empresa. Debería ser la primera en nacionalizarse, entregarse a quienes tienen que manejar, los productores de leche, ¿no? Entregar a los trabajadores, ¿por qué no? El mayor error del gobierno de Evo Morales es no nacionalizar aún la planta de leche, porque es nuestra planta, y como hemos dicho, todo el fomento que se tuvo desde su creación vino de la plata de los bolivianos que pagamos las deudas, etcétera, y de nuestros productores que nos subvencionan. Mientras esté la PIL va a seguir vendiendo agua, pero no le va a interesar seguir vendiendo leche. Esa es mi conclusión, Silvano. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en el programa, realmente bastante interesante. Estimados televidentes, el esfuerzo agrario en general, el esfuerzo relacionado con la producción de leche en particular, es parte de la historia de un pueblo y de todo un país. Cuando compramos nuestra bolsita de leche, 1 litro de leche, pensemos en la información que nos ha dejado acá Fernando Salazar Ortuño, como investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, y
bueno, cambiemos de mentalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este programa también haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.